Ahora viene Nightly Colombia News. A continuación, el show del Chef Wee. Colombia Television. Muy buenas noches a todos nuestros espectadores este 6 de agosto. Soy Adel Miramar y estos son los titulares de esta noche. Yo soy Brandon Palmieri, en representación de Caja Miramar. Terremoto en Guatemala sacude las regiones fronterizas entre Guatemala y El Salvador. Avilés Camacho es cancelado para ser ministro de la Suprema Corte después de las elecciones en el partido blanquiazul. Fidel Chabacano Beltrán reanuda actividades de su organización después del atentado que sufrió en Celaya hace 2 semanas. Se ha reportado que su organización ha realizado amenazas en contra de empresas privadas, incluyendo esta cadena. Tensiones entre la frontera entre El Salvador y Guatemala tras amenazas de la organización criminal de Pasaco en contra de la Mara 18. Tendremos a un invitado especial en directo desde Guatemala para ayudarnos a entender mejor la nota. Pero antes de iniciar, nos gustaría invitarlos a todos ustedes a participar como patrocinadores de Columbia Media. Mediante una aportación económica, ustedes podrían estar promocionando su empresa con un anuncio como el que se muestra en pantalla. Es por eso que los invitamos a volverse patrocinadores y así crecer su imagen pública y ayudar a mantener la cadena. Con esto dicho, los invitamos a quedarse con nosotros con todo esto y mucho más. Esta noche en el Nightly Colombia News. En Guatemala, durante estas últimas semanas, el Instituto de Sismología Guatemalteco y la Comisión de Reducción de Desastres Naturales realizaron una serie de reportes sobre terremotos de 7.8 y 7.9 grados en la escala de Richter, que tomaron lugar en Ciudad de Guatemala, así como en la frontera de Valle Nuevo, uno de los puntos de cruce entre El Salvador y Guatemala. De igual modo, hubo una serie de réplicas en la zona sur del país centroamericano. Según el gobierno guatemalteco, el sismo fue resultado de un movimiento de una falla sismológica en la placa de Cocos. De acuerdo a reportes del INSIGUME, se reportaron más de 20 réplicas derivadas del primer sismo en Ciudad de Guatemala. El gobierno guatemalteco se pronunció rápidamente al respecto. En redes sociales, el presidente de Guatemala declaró que los protocolos de seguridad y respuesta médica de emergencia se habían activado y las fuerzas de emergencia de Guatemala se encontraban ofreciendo atención en todo momento. Mientras tanto, la oposición del gobierno denunciaba las acciones del gobierno guatemalteco después de la caída del sistema de la Comisión de Reducción y Desastres, acusándolos de inacción y deficiencia. En el lado opuesto, el expresidente Santiago Silva declaró que iba a realizar una donación de $5 millones, principalmente el puente El Jobo, una de las principales vías de acceso entre El Salvador y Guatemala. Este dinero sería utilizado para la reconstrucción de infraestructura en las regiones afectadas después de tener charlas con su esposa, la cual lo convenció de aumentar la cantidad de 1 millón a 5. Comentó en redes sociales. Para finalizar, ayer se anunciaron cancelaciones y retrasos para todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Aurora, principal aeropuerto de Guatemala, tras los recientes sismos en zonas circundantes al aeropuerto, lo que ha causado largas filas de espera para la llegada de aeronaves en las pistas de aterrizaje. Noticias en México. Ricardo Avilés Camacho, un panista de Nueva Integración, fue retirado de la postulación para ministro de la Suprema Corte después de que Eugenio Fujimori, también ministro de la Suprema Corte, igualmente postulado por el presidente Piña, denunciara en redes sociales. Avilés Camacho había sido postulado a la Suprema Corte por Piña hace casi 2 semanas, esto después del decreto enviado por el presidente. Horas después, le concedió unas palabras a Columbia Media en el que afirmaba encontrarse muy honrado y contento por la oportunidad que se le había entregado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igualmente agradecía la confianza depositada, solo para finalizar con la frase: la ciudadanía puede tener la certeza de que cada una de mis decisiones será guiada por la ley y por el compromiso de fortalecer nuestra democracia. Un día después, el Instituto Nacional Electoral había anunciado al mismo como nuevo presidente electo del Partido Acción Nacional, postulación que había realizado semanas antes, ganando y sin haber realizado campaña de servidor del partido. Esta elección entró en vigor de manera inmediata tras el anuncio por el INE. Una semana después, Garza Sada volvió a denunciar la postulación de Avilés Camacho a la Suprema Corte, con lo que se violaba la Constitución
y pedía que los miembros de la Suprema Corte revisaran el caso debido a que, según sus palabras, el INE había fallado en dar respuesta. Horas después, Avilés Camacho lanzaría un comunicado, el cual se encuentra en pantalla, en el que aclaraba que el INE había afirmado que no existía impedimento legal para ser presidente del partido y miembro de la Suprema Corte, finalizando el comunicado mencionado que desconocía por qué lo utilizaban a él como chivo expiatorio para atacar al presidente Piña y que si hubo algún error era por razones de interpretación y no legales. A lo que minutos después, Eugenio Fujimori, su compañero en la Suprema Corte, y Ernesto de la Madrid, miembro del PAN y futuro diputado, se pronunciaron en contra de Avilés Camacho y pidieron su dimisión de la Corte Suprema o de la presidencia del partido. Todo esto se vería desenvuelto el domingo antes de medianoche, en un decreto presidencial en el que él anula la postulación de Avilés Camacho como ministro de la Suprema Corte, en el que afirmaba que no tenía conocimiento de la postulación de Avilés Camacho para la presidencia del partido y tampoco fue comunicada en el momento propio por Avilés Camacho. Al momento, Avilés Camacho no ha dado declaraciones públicas. Sin embargo, algunas fuentes de Columbia Media informaron que se encontraba acusando que le habían indicado no decir nada al respecto y que lo estaban acusando sin razón. Mientras tanto, en el centro de México, en la ciudad de Celaya, se reportaron ataques en contra de Fidel Chabacano Beltrán, líder de los Chabacanos, un grupo de crimen organizado rival del Grupo Sinaloa. Estos últimos siendo los acusados de haber orquestado un ataque en contra del líder de los Chabacanos. Durante los conflictos se reportaron incendios en camionetas del ejército mexicano, así como decesos de miembros del ejército, reportándose hasta 4 soldados muertos y un turista estadounidense desaparecido. Todo esto mientras el presidente Piña había anunciado una hora antes su traslado hacia la ciudad para supervisar las labores de contención. Días después, la Interpol lanzaría una ficha roja en contra de Fidel Beltrán y XX Alan XXR15, apodado Ovidio, dos cabecillas del grupo de los Chabacanos, en el cual acusaba a los cabecillas de terrorismo, asesinato de primer grado, tráfico de armas y faltas a los derechos humanos, solicitando cualquier información para su arresto y posterior extradición a México en el caso de que huyera del país. Poco después de esto, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, DEA y CIA respectivamente, anunciaron en conjunto con el gobierno federal que estarían participando en la búsqueda de los sujetos anteriormente mencionados mediante labores de inteligencia y cooperación internacional. En el comunicado de presidencia se afirmaba que la seguridad de México es una prioridad y llamaban a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones mexicanas, finalizando el comunicado con la frase: no daremos un paso atrás en la defensa al orden, la justicia y la seguridad nacional. En los últimos días, los Chabacanos fue sobre un anuncio de reclutamiento en el que mostraban una parte del proceso de elaboración y transporte de mercancía. Ya sabrá usted a qué nos referimos. Para días después amenazar mediante mensajes de texto al licenciado Capolo Santoro, un directivo del grupo DITEM SRL, en el que ordenaba detener las noticias o irían por el directivo, a lo que el presidente Piña se solidarizó con el directivo y aseguró que en México no habría impunidad. Y ya para finalizar, en las últimas horas se han hecho denuncias por parte de Rogelio Rivadeneira Carrasco, presidente electo, el cual acusa a Fidel Beltrán de intentar sobornar a su gobierno a cambio de legitimar el territorio controlado por los chabacanos. Según información entregada a Columbia Media, se ofrecieron desde 1,000 Robux hasta 25,000 Robux a cambio de llevar las cosas por las buenas. Si no, tendrían que hacer las cosas por las malas, en sus palabras. Posterior a esto, Rivadeneira lo publicó en redes sociales y acusó al gobierno de Piña de inacción y falta de respuesta al momento de controlar las acciones realizadas por los chabacanos. Con esto, concluyendo toda la información que tenemos al momento. Pero ahora vamos a un rápido corte comercial. Regresamos en un... Columbia TV ya es una gran familia, pero aún nos falta algo.
Nos faltas tú. Tu empresa podría patrocinarse en este mismo espacio, por precios cómodos para cualquier empresa. Participa con nosotros. Anúnciate aquí mismo. Bienvenidos de vuelta. Siguiendo con las notas, de vuelta en Guatemala, la organización del cartel de Pasaco realizaron una amenaza en contra de la Marea 18, acusando que operan en territorios que consideran como su propiedad. Según fuentes de inteligencia guatemaltecas, la disputa se debe al control de rutas de tráfico de sustancias y el paso de mercancía ilícita entre Guatemala y El Salvador. Horas después de que la cadena nacional de televisión, Guatevisión, realizara un reportaje al respecto, el ministro de Defensa, Lucas Arbenz, anunció que se declaraba estado de sitio en los departamentos de Chimicula y Jutiapa durante 15 días, así como el despliegue del ejército guatemalteco y de la Policía Nacional Civil para la persecución de cualquier grupo delictivo. De igual modo, se le otorgaron facultades al Ejército y Policía Nacional de realizar detenciones sin necesidad de alguna orden judicial a cualquier persona que sea considerada sospechosa o participe en actos de alteración al público. Finalmente, se incluía un toque de queda pasadas las 18 horas o 6 p.m. hasta las 6:30 horas. Para saber más al respecto, esta noche invitamos al vicepresidente guatemalteco, mediante una llamada de larga distancia desde su oficina en Ciudad de Guatemala. Buenas noches, presidente. Vicepresidente, ¿se escucha bien? Sí, todo perfecto, gracias. Vicepresidente, su gobierno es el primero en muchos años en verse enfrentado por algún peligro paramilitar de esta escala. Hasta ahora su respuesta se considera como apropiada a las condiciones, pero aún da la duda. ¿A qué considera que se puede atribuir este evento? Claro, hay muchos factores, claramente, principalmente como tú comentaste, las rutas que se pueden ver dentro de la región. Y mediante información internacional se ha visto y nos ha llegado información que sugiere la nueva producción, una nueva red de producción que viene de Sudamérica, la cual provoca que por Centroamérica haya un paso de narcóticos y estupefacientes ilegales con el destinatario que como siempre es los Estados Unidos. Al igual que nosotros consideramos que esto es una guerra un poco derivada de la separación de grupos armados del sur de México del cártel de los chabacanos, los cuales migraron a Guatemala creando el cártel de Pasaco. Otra duda que nos genera esto es, ¿cómo se llevan las cosas ahora con los terremotos en las regiones de Jutiapa y Ciudad de Guatemala? ¿Considera que usted está siendo gravemente afectado o la población en general por estos eventos o se pueden sobrellevar? Se puede sobrellevar. Como comentábamos en una entrevista que salió a la luz por parte de Guatevisión, un reportaje, yo lo comenté, cito textual, el gobierno no puede evitar los desastres naturales, a lo que nos dedicamos es a la prevención y al desarrollo de los damnificados y los daños que causaron estos desastres naturales. Hemos dado las facultades necesarias al CONRED de parte de Vicepresidencia de la República, a los ministros de Defensa y a los ministros de Estado para que mediante su bancada, mediante su dependencia, ayuden lo mayor que pueden a los damnificados de estos eventos. Perfecto, pues para finalizar nos gustaría saber qué avances han tenido respecto a las detenciones. ¿Se ha confiscado material hasta el momento? ¿Qué le puede decir al pueblo guatemalteco y a la población de Jutiapa? Claro, principalmente al pueblo guatemalteco pedimos calma. Claramente para hacer una operación necesitamos la cabeza fría. Lo que sí es que no se han hecho operaciones concretas, pero ya hay un enlace directo de comunicación entre el gobierno guatemalteco y el Interpol. Se comenta la probabilidad de poder marcar a los Guachaves, que es el nombre como se autodenominan los líderes del cartel de Pasaco, como tarjeta roja internacional, a lo que se refiere a una tarjeta, a una etiqueta donde se les considera los más buscados a nivel internacional. Esto podría agilizar procesos internacionales y no tener encima el gobierno guatemalteco a comisiones de derechos humanos debido a detenciones sin orden judicial. Muchas gracias por su tiempo, señor vicepresidente. Le deseamos una linda noche. Les agradezco yo a ustedes. Y ya con esta
Roja, nos despedimos de usted en casa. Agradecemos que nos haya acompañado esta noche y esperamos tenerlo en la siguiente transmisión. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, Columbia TV presentó.